de todos los componentes que tiene la asignatura histología, embriología, morfología. Esto del diario quedó de último la histología, o sea, ustedes ya vieron embriología, ya vieron la fisiología, la anatomía, o sea, ya a mí me toca ya buscar algo para que no la repita, ahora lo traje en inglés, para no decir lo mismo. Entonces, pero sí, es como para decirles que vamos a hacer esto rápido, porque en la medida que yo voy hablando, más que hablar de histología, es como volver a repasar un poco la anatomía, la fisiología, porque la histología del riñón es una cosa demasiado cortita. Entonces, si no le mezclamos otras cosas, dentro de 5 minutos ya hemos terminado, ¿bien? Entonces, recordemos, por ejemplo, de acuerdo a la fisiología, cuál sería algunas de las funciones que se le pueden atribuir al riñón. Una más. La filtración, pero entonces ¿la filtración de qué? Plasma. No, por eso, pero porque fíjense que tenemos que dejar en claro qué es lo que filtra el líquido. No, el plasma sanguíneo. ¿Qué filtra? Plasma es un ultrafiltrado plasmático. A ver, ¿qué filtra su riñón? La sangre, ¿qué pasó? La Sangre. Entonces, los riñones son órganos pares que están ubicados en el retroperitoneo, al lado y lado de la columna vertebral, uno un poco más bajo que el otro, el derecho, pues, que el izquierdo. Reciben sangre de una rama de la arteria aorta, que es la renal, la primera rama de la aorta abdominal, y el flujo de sangre que recibe es, pues no digamos descomunal, pero sí muy elevado, porque más o menos le corresponde el 20% del flujo sanguíneo. Cada minuto está pasando por ambos riñones una cantidad bien grande de sangre. Casi, si es el 20% de eso, en números, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el flujo? ¿Cuánto es el volumen? Bueno, digamos el flujo sanguíneo. Más o menos 5 litros. 4.5 litros, 5 litros. 5 para poder hacer para hacer cálculos fáciles, ¿no? Entonces son 5 litros. Estamos hablando del 20%. Un litro. 1 litro de sangre está pasando por minuto por ambos riñones. Es decir, cada minuto esa sangre entra a estos riñones ¿a qué? A filtrarse, y es una capacidad de filtración muy elevada, muy alta, un nivel de rendimiento supraóptimo, porque esa cantidad de sangre que entra a los riñones por minuto termina saliendo ¿cuánta orina? Cada minuto. Bueno, 1 centímetro cúbico, o sea, de 1000 mililitros de sangre que entra, solamente se produce un centímetro cúbico de orina por minuto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué pasó? ¿Eso qué quiere decir? Que gracias a ese proceso de filtración, que resulta ser casi más que óptimo, el organismo entonces a través de ese proceso va, uno, a remover desechos. Eso es como lo más fácil que uno podría interpretar. Remueve a través de ese proceso de filtración desechos entendiéndose como residuos del metabolismo proteico, ¿sí? Es lo más que se termina eliminando por orina, los desechos del metabolismo de las proteínas, porque el metabolismo de los carbohidratos y
triglicéridos como que sigue otro camino. Pero en la medida que va haciendo eso, ¿qué más hace el riñón? O sea, elimina desechos, otra cosa que haga el riesgo. Bueno, entonces podríamos decir que el riñón funciona como un órgano endocrino porque produce hormonas. Entonces, una sería la eritropoyetina y otra. No, pero otra hormona. La renina. Otra hormona que produce. La angiostensina. Oxitocina. A ver. Hay otra hormona que produzca el riñón. La renina. Bueno, entonces ahí podríamos decir que efectivamente en el riñón se sintetiza una forma activa de vitamina D y en eso medida ayuda mucho en la regulación del metabolismo del calcio. Entonces ahí eso también lo podríamos acumular dentro de la función de pronto endocrina a través de eso. Otra sustancia que produzca el riñón que se pueda considerar hormona, lo digo empecé por ahí porque alguien nombró la palabra hormona o habló de eritropoyetina, entonces salgamos del riñón como órgano endocrino. ¿Qué otra cosa produce? ¿El cortisol? No, el cortisol lo produce la suprarrenal. Ya la dijeron. ¿La trombopoyetina? No, esa es la del hígado. La trombopoyetina es el hígado. Otra. La renina. Yo la dije, no. Claro, yo la dije. Pero la dijo para allá lo oído. No, yo la dije, la dije para el video. Sí, ay, pero Camilo es el video, realmente está más celosa. Ya, pero bien, entonces produce esas sustancias que tienen efecto sistémico, digamos, y entonces por eso se le puede considerar como órgano endocrino. Entonces, ¿qué otra cosa? Además de ser un órgano endocrino, digamos, que produce hormonas o sustancias con papel. Bueno, entonces filtraba y a través de la filtración producía orina y eliminaba desechos. En ese mismo proceso de filtración, reabsorción, es donde va a darse, digamos, la formación de orina y formación de desechos. Pero a través de la reabsorción, por ejemplo, ¿qué reabsorbe qué hace? Sodio, potasio, glucosa, agua, glucosa. Entonces, al reabsorber o agua según necesidades, ¿eso qué quiere decir? Que ayuda a regular el equilibrio hídrico. Sí, o sea, manteniendo el volumen, el equilibrio hídrico del cuerpo. Al absorber sodio, potasio, entonces ayuda en el mantenimiento también del equilibrio electrolítico. Entonces, el metabolismo hidroelectrolítico es el órgano fundamental, aunque el pulmón ayuda también bastante, las glándulas sudoríparas ayudan también, pero el que más ayuda, digamos, en esa regulación del equilibrio hidroelectrolítico del riñón. ¿Qué otra función puede desarrollar el riñón? La presión arterial. Pues la presión arterial. Claro, la presión arterial es un órgano donde se está regulando la presión arterial, porque recuerden que allí es donde se produce la renina y ese es digamos, el mecanismo uno de los mecanismos para regular la presión arterial. ¿Cuál otra función? ¿Cuál?
Sí, es un regulador hídrico, regula la presión y el mecanismo de renina-angiotensina pues es como un mecanismo salvador en los casos de sangrado. Uno que es muy, pues, no digamos muy fácil, pero sí lo hemos nombrado varias veces, ustedes creo que lo han visto, el equilibrio ácido-base. ¿Sí? Entonces, entre el riñón y el pulmón son los que, de acuerdo a la producción de bicarbonato y barriendo el CO2 o dejándolo acumular, se va a hacer digamos, ese mecanismo de mantener el pH en condiciones de neutralidad para que todas las funciones del cuerpo se den de manera normal. Entonces, fíjense que son múltiples funciones y esas múltiples funciones la va a realizar el riñón a través de una unidad funcional que es la nefrona, donde vamos a reconocer una primera parte que es el glomérulo y una segunda parte que corresponde al tubo.